Jesús. Amén. Amén. Pues hoy yo te quiero hablar de algo importante, que es que aprendamos a confiar en Dios plenamente. Hay una historia en la Escritura que quiero compartirte, que es de dos hombres que decidieron, aún en las circunstancias que estaban atravesando en ese momento, decidieron depositar su confianza en Dios. Y quiero que me acompañes a Hechos 16. Hechos 16, 23 en adelante. Y esta es la historia de Pablo y Silas. Y vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, dice: después de haberles azotado mucho, ¿cuánto les azotaron? Mucho. Eran golpes profundos en su cuerpo. Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, ellos no estaban dentro de una celda solamente platicando, caminando. Ellos estaban en una celda y aparte fueron atados de pies y manos. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Un cepo era un artefacto que se les ponía a los presos en los pies. Eran dos tablas unidas donde entraban solamente sus pies y ellos tenían que permanecer sentados con los pies así pues en alto, más o menos era de alto esto, y ellos con los pies ahí, dentro del cepo. Y finalmente era una postura incómoda porque no se podían parar, tenían que estar sentados. Yo creo que si tú pasas 20 minutos aquí, media hora sentado, ya te paras y ya sientes que traes marcadas hasta las pompis, ¿no? O te paras así como que entumido, pero imagínate, ellos estaban en una cárcel donde todo estaba cerrado. Yo vi una imagen en internet de la celda donde ellos ese día estuvieron, donde estuvo encerrado en ese tipo de celdas, y sabes, solo había como una coladera en el techo por donde solamente entraba un rayo de luz o de la luna, por donde les pasaban comida como si fueran animales. No había ventanas, era un calabozo. Solamente entraba humedad ahí, porque si llovía, entraba la humedad a ese lugar. Olía mal. Imagínate si ellos tenían que hacer sus necesidades, ellos no podían ponerse de pie. O sea, era una posición realmente difícil. Ellos estaban en un lugar, y aparte de esto, no solamente estaban en una postura incómoda, habían sido azotados, habían sido golpeados. Fíjate qué dice el verso antes, que leímos del 22, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, el pueblo completo, se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. O sea, eran dos hombres contra un pueblo enardecido que los quería linchar, que los querían matar. Ahora, bueno, ya te puse un poquito en contexto. Yo quiero que tú pienses un poco en cuántos aquí en algún momento de nuestra vida batallamos con temores, ya sea de obscuridad, de soledad. ¿Cuántos le tienen miedo al mar? Y ven la inmensidad del mar y dicen, híjole, yo creo que yo no me meto porque siento que me llevan, ¿no? ¿Cuántos le tienen miedo al coco? ¿No? Pero ¿cuántos tienen temores profundos, o sea, temores fuertes que te hacen pensar
que en algún momento algo malo te puede suceder. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que le tiene tanto temor a la oscuridad que no pueden dormir con la luz apagada. O sea, tú puedes estar con los ojos cerrados, pero si te prenden la luz, de repente sientes o te apagan la luz y dices, ay, no, préndenme la luz, ¿no? Hay gente que de verdad le tiene mucho temor a la oscuridad. Hay gente que batalla con el temor de estar solo. No pueden quedarse solos porque sienten miedo. No pueden estar un momento solos porque sienten temor. Ahora yo quiero que tú pienses en esos momentos donde tú en algún momento como hijo te sentiste seguro porque tu papá o tu mamá cuidaron de ti en ese momento, donde tú tenías miedo. No sé si alguno de ustedes en algún momento los atacó un perro y estuvo ahí papá o mamá para defenderlos, o algún primo o algún tío, pero alguien te defendió, ¿no? Yo no sé, yo creo que todos aquí hemos pasado por una situación así, donde has tenido miedo de que algo te suceda, donde te has tenido que enfrentar a algo o alguna situación de temor. Ahora tú imagínate a estos hombres encerrados en una cárcel, donde no había luz, donde estaba húmedo, donde no tenían oportunidad ni siquiera de hacer sus necesidades en un lugar digno. Ellos tenían que hacerse ahí porque estaban atados de las manos. Ellos no podían agarrar y decir, híjole, no hay papel, me pasan papel. Ellos tenían que batallar con eso. Y sin embargo, su confianza siempre estuvo en Dios. Ahora quiero que sigamos un poquito más adelante. Dice el 25, pero a medianoche, ¿a qué hora? A medianoche, cuando la oscuridad se hace más intensa, cuando el sonido deja de escucharse, el movimiento de la gente, cuando todo está en silencio, cuando te aseguro que solamente se oían los taconazos del carcelero que se paseaba fuera de un lado a otro para cuidar que nadie se quisiera escapar. En ese momento, dice, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. O sea, a ellos no les importó si olía feo, no les importó si ellos estaban mojados, si tenían frío, no estaban angustiados porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Yo creo que si tú en algún momento has estado en algún separo, en la cárcel, o has estado en el ministerio público, entenderás un poquito lo que significa estar ahí, con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder contigo. No estás incomunicado, no sabes qué es lo que realmente va a pasar en los próximos minutos, en las próximas horas o incluso al siguiente día. Y yo creo que estos hombres estaban tan confiados en Dios que dice que a medianoche estaban orando y cantaban himnos a Dios. Ahora, los presos, dice, y los presos los oían. Y te aseguro que los presos a su alrededor tal vez decían, estos están locos. ¿Cómo pueden estar cantando mientras están con un cepo en los pies, mientras huele mal aquí adentro, mientras no sabemos si mañana nos van a matar o a dónde nos van a llevar o qué nos va a suceder? Y estos hombres locos de la cabeza están orando y cantando. Algo que quiero que sepas es que el diablo te puede meter en opresión. El diablo puede estar utilizando la circunstancia por la que estás atravesando como ese cepo que te impide moverte. El diablo tal vez está utilizando esas cosas que están distrayendo tu mente para que tú no ores y para que tú no cantes en medio de la situación. Pero si tú estás determinado a entender lo que Dios está haciendo contigo, si tú estás
confiando en tu corazón que Dios puede hacer algo, déjame te doy una noticia. El diablo te podrá tener atado de pies, el diablo te podrá tener atado de manos, pero jamás te podrá cerrar la boca. Y a través de tu boca, porque dice la Escritura que la palabra y la lengua tiene poder para traer vida o muerte. La boca y la palabra tiene un poder sobrenatural que puede provocar que cosas sean transformadas a través de la palabra, a través de la boca. El diablo los ató, el diablo los intentó frenar, porque mira, momentos antes ellos habían sido azotados y habían sido llevados a la cárcel por predicar su palabra, porque liberaron a una mujer que estaba endemoniada y estaba adivinando para ganar dinero. Les adivinaba su futuro a las personas y les cobraba. Y entonces, cuando ellos llegan a ese pueblo, la mujer andaba atrás de ellos toda loca diciendo: ellos son siervos del Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo. Y llegó un momento en que Pablo se sintió incómodo y le dijo: mujer, sé libre. Y fue libre de ese espíritu de adivinación. Y entonces el dueño de esa mujer se enfureció porque dijo: híjole, me liberó a esta que me estaba dando a ganar dinero. Y los fue a acusar con los gobernadores, con los gobernantes, y entonces por eso los metieron a la cárcel. Por hacerle un bien a una persona, ellos estaban en la cárcel. Muchas veces el diablo va a utilizar aquello por lo que tú estás atravesando para tratar de traer aflicción a tu vida, y que tú desvíes tu atención para lo malo, que desvíes tu atención en tu circunstancia, pero no te des cuenta. El diablo quiere que no te des cuenta que Dios está contigo. Porque mira, ellos pudieron haber entrado en desesperación y haber dicho: Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? Te olvidaste de nosotros y estamos ahora en la cárcel. Pero ellos no renegaron ni renunciaron al propósito. Ellos confiaron en que Dios tenía un propósito para ellos. Quiero que tú entiendas algo. En todo lo que nos pasa, Dios tiene un propósito. Todo lo que sucede a tu alrededor tiene que ver con un plan perfecto de Dios. Tal vez tú podrás estar pasando ahorita por una situación difícil, y te vuelvo a repetir, el diablo querrá utilizar esa situación para atar tus pies o para frenar tus manos, pero tu boca jamás la va a callar. Tú podrás adorar y exaltar a Dios con tu boca y confiar en lo que Dios ha dicho para tu vida. Mira, el 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuál es la aflicción que te tiene cautivo en este momento? Porque tal vez tú no podrás estar tras las rejas, pero hay alguna aflicción, alguna situación que te tiene cautivo, pensando en qué es lo que va a pasar contigo, pensando en qué va a suceder. Y mira, yo me sentía así hace unos días y por eso te decía, la palabra también es para nosotros, porque yo me sentía agobiado y le decía a mi esposa: me quiero desesperar, pero yo sé que algo Dios tiene para mí, sé que algo Dios tiene para nosotros, sé que algo Dios tiene pensado para nosotros. Me invitaron a predicar a San Luis Potosí y me voy el martes, y yo no sé cómo me voy a ir, porque mi carro está en el taller, pero yo sé que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces yo le decía a mi esposa: yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo Dios va a hacer, qué Dios está haciendo con nosotros, pero sé que Dios tiene un propósito en todo lo malo que nos pasa. Nos enseña a confiar más en Él, nos enseña a confiar más en Él, porque ellos pudieron estar amarrados, atados,
y llorando. Pudieron estar atados y quejándose, pero hicieron todo lo contrario. Estaban atados y orando. Estaban amarrados y cantando. Y la canción en medio de la prisión, escúchame bien, la canción en medio de la prisión, en medio de tu cautividad, en medio de donde crees que estás desesperado, en medio de la incertidumbre, hace temblar la tierra, hace que las cosas que parecen imposibles sucedan en un de repente. Mira, dice, entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y de un momento a otro, dice, al instante, se abrieron todas las celdas. ¿Cuál celda es la que quieres que Dios abra el día de hoy a través de tu canto? En medio de la situación difícil, en medio de la prisión, en medio de la cautividad donde hoy el diablo te tiene, tienes que cantar, tienes que orar, tienes que confiar en que Dios tiene la respuesta para eso que tú estás esperando. No puedes quedarte callado, no puedes quejarte, no puedes llorar. Tienes que cantar. Y en medio del canto, Dios va a mover la tierra y va a provocar que la celda se abra. Y tú seas libre de esa opresión, tú seas libre de esa circunstancia en la que el diablo quiere tenerte atado, preocupado, angustiado. Hoy Dios quiere hacer algo con todos los que estamos aquí. Yo no sé qué carga traes. Yo no sé cuál es la situación por la que estés atravesando o que hayas estado atravesando en estos días. Pero el día de hoy, si tú estás dispuesto a cantar a Dios en medio de esa prueba, Dios va a hacer algo. Y mira, cuando Dios escucha un canto en el momento difícil, en el momento en el que el diablo se vuelve loco, de verdad, el diablo se vuelve loco, porque él te tiene así para intentar callarte, para intentar desviarte del plan, para intentar sacarte del propósito. Pero cuando tú estás dispuesto a cantar y adorar a Dios en medio de la circunstancia, eso no te va a bendecir solo a ti, escúchame bien, eso va a bendecir incluso a la gente que está a tu lado, a tu familia, a la gente con la que tú estás cerca. Eso también va a traer bendición para ellos. Mira, escucha bien. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos que se soltaron. O sea, había otros que sí la debían. Había otros que estaban ahí, que tenían que estar encerrados. Pero la bendición de dos que decidieron no quedarse callados, de dos que decidieron no quejarse por lo que estaban pasando, de dos que decidieron levantarse, orar y cantar en medio de la circunstancia. Esa bendición alcanzó a aquellos. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Es para él. Esa bendición alcanzó a otros. Tu canto, tu oración puede rescatar a alguien de la cautividad. Tu canto, tu oración puede hacerle entender a alguien que hay un Dios que lo puede todo. Tu canto y tu oración puede provocar que alguien sea libre de toda opresión. Pero tristemente nos conformamos con lo que estamos viviendo. Y fíjate, yo escuchaba una ocasión decir al pastor Aldo, y tiene mucha razón, y decía, pero ¿tú crees que con 5 minutos que oras vas a provocar que algo suceda? ¿Tú crees que con escuchar canciones, una secular y una cristiana, una secular y una cristiana, crees que con eso algo va a suceder en tu casa?
Tú tienes que ser determinante, porque estos hombres no estaban hincados, no estaban sentados, no estaban ni acostados. El cepo era un lugar donde ellos tenían que estar sentados así, con las manos aquí y los pies aquí. Todo el tiempo, sus manos aquí y sus pies aquí. Imagina, si ellos querían descansar, se tenían que echar para atrás y descansar en sus manos y en sus pies. No se podían parar, no podían levantar las manos, pero tenían una boca para cantar y para adorarle a Dios y para clamar. Pero muchas veces el diablo te tiene así, atado de pies y manos, y tú prefieres conformarte con lo que estás viendo y esperar a que un día las cosas pasen. Pero Dios quiere cambiar tu mentalidad. Dios quiere que en medio de la circunstancia no te quejes, ores, no reniegues, sino cantes. Que tú te aprendas a confiar en Dios de una manera diferente. Mira, todos jugamos alguna vez el juego de la gallinita ciega. Pues haz de cuenta que tú estás jugando ese juego y quien te guía es el Espíritu Santo, quien te habla todo el tiempo, quien está ahí para llevarte por el buen camino, es el Espíritu de Dios. Pero tú tienes que aprender a confiar en Él. Y la única manera en la que se haga más fuerte esa voz en tu vida es estando cada vez más cerca de Él. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Porque hay voces en tu interior que compiten con la voz del Espíritu Santo. Mira, hay voces que te van a estar diciendo, ¿para qué? ¿Para qué tanta iglesia si ves sigue siendo igual? ¿Para qué tanto buscar a Dios? ¿Para qué tanto ir si todo sigue igual? ¿Para qué tanto dar si tu economía sigue igual? ¿Para qué tanto orar si las cosas no cambian? ¿Para qué? Y va a haber otra voz que susurra y que te dice, te amo, te estoy esperando, te quiero abrazar, te extraño, ya no he escuchado tu voz. Hijo mío, no te dejaré ni te desampararé. Hay otra voz que te dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Cuál voz estás escuchando? Hay otras voces en tu interior que te dicen, ya deja todo, ríndete, nada va a cambiar. Hay otras voces que te dicen, mira tu condición, estabas mejor antes, ¿para qué sigues peleando? ¿Para qué sigues buscando? Vivías mejor, no tenías tantos problemas, no tenías tantos disgustos, tenías más tiempo para tu familia. ¿Qué voz estás dispuesto a escuchar? Y sabes, esas voces, cada vez que tú decides ponerles atención a esas voces se hacen más fuertes. Y cuando tú decides pasar tiempo con el Espíritu Santo, esas voces empieza a bajar el volumen y el volumen de la voz del Espíritu Santo se hace cada vez más presente. Hijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Hijo mío, no desmayes, que yo soy tu Dios y te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero tienes que acercarte a Él para que esa voz del Espíritu Santo cada vez se haga más intensa. Ellos confiaban plenamente en lo que Dios iba a hacer. Ellos creían
que Dios los iba a librar, porque Dios jamás les había fallado. Ellos estaban dispuestos a orar y a clamar y a adorar en medio de la circunstancia. Y fíjate que dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando en que los presos se habían huido. El carcelero que estaba para cuidarlos estaba pensando en suicidarse. Porque dijo, se me escaparon los presos, me va a ir como en feria mejor. Y ve, dice, mas Pablo clamó a gran voz y le di, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, ningún preso se había ido fugitivo, todos estaban ahí. ¿Te imaginas esa escena? Todos así como que asombrados de, achis, ¿qué pasó? Pues si aquí estábamos encerrados y ahora ya todas las puertas están abiertas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿O qué hacemos? Y luego sale Pablo y Silas, porque el cepo, yo me ponía a pensar y digo, ¿y quién les abrió el cepo? Pues el cepo se abrió, se tuvo que abrir. Porque ellos salieron y vieron, Pablo vio al carcelero que se iba a matar y le dijo, tranquilo, espérate, aquí estamos, no te mates. Y ve lo tremendo, que lo que provoca, la bendición que provoca que tú ores y adores aun cuando las cosas estén mal. Fíjate, entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él, el que estaba encargado de cuidarlos, el que dijo, y de aquí no se me van y van a ver, yo me voy a encargar de que aquí estén encerrados, se postró temblando delante de ellos para decirles, yo quiero lo que tú tienes, yo veo que tienes un Dios poderoso, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Un día esa gente que te criticó, que te juzgó y que te quiso ver mal, se va a postrar delante de ti para decirte, oye, ayúdame, llévame ahí donde tú estás, ora por mí, ayúdame. Yo quiero ser salvo como tú. Yo quiero lo que tú tienes. Pero ahora tú tienes una responsabilidad. Que la gente vea que en medio de la situación difícil, tú no te estás quejando. Estás orando y estás adorando. Porque eso va a provocar que los que están a tu alrededor entiendan que algo grande estás esperando. Que estás esperando que Dios sacuda la tierra para que algo suceda. Pero si cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Pues como la tamalera. Mal y comiendo de ahí. ¿Y cómo estás? Pues estamos, que es ganancia. En lugar de decir, pues estoy mal ahorita y ahorita me podrás ver mal, pero yo creo en un Dios que un día me va a cambiar la vida. En un momento a otro Dios me transformará y me pondrá en un lugar de honra. Dios va a cambiar mi circunstancia, Dios va a cambiar mi situación y ustedes van a ser testigos. Y ustedes no pasaban de ahí. Y esa bendición, y es más, tú puedes cerrar con broche de oro y le vas a decir, y esa bendición te alcanzará a ti también. ¿Por qué? Porque hay gente de verdad que ve que a alguien le está yendo mal y se alegra. Que a alguien le está sufriendo y dice, híjole, ahora sí, para que se le quite, ¿no? El problema es que tú seas uno de esos. El problema es que tú no seas uno de esos que se alegra cuando le está yendo mal a alguien. Ese es el problema. Porque entonces el de repente de Dios, de alguien, te va a alcanzar a ti.
Pero tú tienes que provocar que lo que Dios quiere hacer contigo libere a alguien más de su cautividad. Mira, este hombre, dice, estaba temblando de la presencia de Dios y se postró y le dijo, yo quiero ser salvo. Pero ahí no acaba todo, todavía hay más. Dice en el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínate la bendición hasta dónde llegó. No solo le alcanzó a los prisioneros que debían, Dios tocó a los prisioneros y fueron libres. Dios tocó al carcelero y todavía soltó una promesa sobre él y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Y ve, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué quiere decir? Que entonces el carcelero se llevó a Pablo y a Silas a su casa. Los curaron ahí en casa, les dieron de comer. Quiero pensar, no lo dice claramente. No, sí, más adelante lo dice, fíjate. Dice, y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora, hay un trasfondo aquí tremendo, porque ellos todos eran romanos. Todos eran de hueso colorado. Y Dios les cambió la vida por creer en Jesucristo. Dios los transformó, toda la casa. Pero hay algo importante que tú tienes que aprender del clamar, del orar y cantar en medio de la situación difícil. Algo Dios tiene preparada en su mano tu recompensa. Dios tiene preparada en su mano tu recompensa cuando tú decides confiar en Él, no importando la circunstancia que esté pasando a tu alrededor. Tu casa será de bendición para alguien y la casa de ese será transformada. Algo Dios quiere hacer contigo. Dios quiere abrir la cárcel el día de hoy para muchos. Porque te vuelvo a repetir, tal vez tú puedes decir, pastor, pero mire, yo estoy libre, yo no traigo cepo ni nada. Pues tú no lo ves, pero el diablo te tiene atado a la incredulidad, el diablo te tiene atado a la ira, a la contienda, el diablo te tiene atado a la miseria, a la pobreza. ¿A qué te tiene atado el diablo? Que tengas que ser libre, porque has puesto más tus ojos en el problema que en Dios. Y hoy Dios quiere decirte que le digas a tu problema, yo tengo un Dios grande, y no le digas a tu Dios, tengo un gran problema. Tú tienes que decirle a tu problema, tengo un Dios grande, tengo un Dios grande. Y ese Dios te va a transformar, te va a sacar, te va a llevar a otro nivel para que tú puedas ser de bendición para otros. Y como dice en el verso 34, y en tu casa puedas poner mesa y regocijarte con los tuyos. Porque ahí habla también de honra. Dios honró a esos siervos a través de un hombre que primero los quería tener cautivos. Este hombre estaba encargado de que ellos fueran castigados, de que no se soltaran, porque si él hubiera tenido un buen corazón, les hubiera dicho, híjole, es medianoche, pues miren, les voy a quitar tantito el cepo para que pues, anden caminando mientras, ¿no? No, él tenía un problema. Su chamba era castigar a esas personas, que no estuvieran tranquilas, que no fueran libres. Pero Dios le cambió la mentalidad y el corazón
y después les preparó una mesa, les curó las heridas, les dio de comer y aparte se regocijó con ellos. Fíjate, vamos a pasar hasta el verso 37 y dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan a ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Los tuvieron que dejar libres. No les quedó de otra, porque ellos no sabían que ellos también eran romanos, pero estaban predicando a un Dios vivo. Qué tremendo es cuando Dios te cambia la mentalidad y te saca de un lugar y te lleva a ese lugar de donde te sacó, pero ya no con la misma mentalidad, sino para que tú des testimonio de lo que Dios está haciendo contigo. Pero cuando Dios te da la oportunidad de convivir con aquella gente que te conoció como era, escúchame, no es para que te vuelvas como ellos otra vez, es para que tú des testimonio de lo que Dios hizo contigo. Porque ellos eran romanos, ellos también en algún momento creían en lo que ellos, en la religión romana. Pero Dios les cambió la mente y los regresó a ese lugar para que ellos dieran testimonio. Y entonces cuando los magistrados se dan cuenta y se enteran que eran romanos, pues dijeron, híjole, nos vamos a meter en líos con la ley, porque entre romanos pues no los podían encarcelar, los iban a tener que castigar a ellos. Y entonces, bajita la mano, les dijeron, pues les vamos a dar chance de que ya se vayan, pero no digan nada. A escondidas los sacaron de la ciudad y dijeron, pues ya váyanse. Dios tiene cuidado de ti y Dios quiere cambiar tu vida por completo, pero tienes que aprender a confiar en Él. Que aun cuando tú veas la situación tan complicada, tú creas que Dios puede hacer algo y confíes y ores y cantes y adores a Dios. Yo quiero pedirte algo. Yo sé que el día de hoy muchos estamos atravesando por situaciones complicadas, situaciones donde tal vez creemos que o estamos en incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Pero Dios quiere hoy escuchar tu clamor. Dios quiere hoy escuchar de tu voz, no una queja, sino una adoración, donde tú puedas entregarte a Él por completo y le digas, Señor, hoy creo que tú puedes hacer algo en mi vida. Hoy creo que tú puedes hacer algo en mi mente, en mi corazón. Hoy yo estoy seguro que tú tienes un plan y un propósito para mí y para mi familia. Y que sé que esa promesa va a alcanzar a toda mi casa. Esa promesa, misma promesa que Pablo le entregó a ese hombre, va a alcanzar a mi casa. Yo creo hoy en ti y creo en lo que tú has hecho conmigo y sé que toda mi familia un día será alcanzada y transformada. Si tú lo crees, ponte sobre tus pies. Y vamos a adorarle a Dios. Hoy estoy determinado a confiar en ti y en lo que tú vas a hacer. Vamos, díselo. Despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias, tú y solo tú. Despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. 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 Gracias, Señor.
Gracias. Gracias por nuestra libertad. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias por tu bondad. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Te amamos, te amamos. Te amamos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. De palmas al Señor con todo tu corazón. Mira, yo creo que Dios algo va a hacer y tú vas a recibir buenas noticias el día de hoy. Yo creo que Dios ha hecho algo a través de tu adoración. Dios va a hacer algo a través de lo que el día de hoy estuviste determinado a entregarle a Él. Porque lo que Él quiere es que tú entregues eso con lo que tú no puedes cargar. Y mira, hay algo bien importante. Cuando tú le das algo a alguien, eso ya no es tuyo. Entonces, mira, el diablo, si tú le entregas a Dios un problema, le dices, Señor, yo te entrego este problema. El diablo te va a venir y te va a decir, mira en qué circunstancia estás, mira en qué circunstancia te encuentras, mira el problemón que tienes. ¿Y sabes tú qué le vas a decir? Ese problema ya no es mío. Ese problema yo se lo entregué a Dios. Ahora arréglate con él. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? Se va a tener que ir. Pero tú tienes que aprender a entregarle tus cargas a Dios.